Bueno, hoy vamos a estudiar cómo calcular probabilidades, cómo calcular percentiles o cuantiles, eh, cómo dibujar la función de densidad, cómo generar números aleatorios de algunas distribuciones continuas, las distribuciones continuas de mayor uso. Obviamente con Python, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. Entonces, la primera distribución que vamos a mirar es la uniforme, distribución uniforme. Para eso vamos a hacerlo con algunos ejemplos, o sea, basados en ejemplos. Este ejemplo que tengo este es un ejemplo tomado del texto de Montgomery y lo tengo en mis notas de estadística 1. Dice que la función de densidad de probabilidad del tiempo necesario para terminar una operación de ensamblado es punto 1 para x entre f de x igual a punto 1 para x entre 30 y 40 segundos. Entonces me mandan a calcular la proporción de ensambles que requieren más de 35 segundos para concluir su operación de ensamblado. Me piden obtener el tiempo X tal que el 90% de los tiempos de ensamble excede a X. Y me piden calcular la media y la varianza del tiempo ensamblado. Bueno, lo primero es darse cuenta que esta función de densidad, así como está acá definida entre 30 y 40, entiendas esto como punto 1 entre 30 y 40 y 0 en cualquier otro punto. Esta es una uniforme en 30-40. ¿Cómo sé que es una uniforme en 30-40? Bueno, primero es constante en 30-40 y segundo es 1 sobre 40 menos 30. Es decir, es 1 sobre 10, que es punto 1. Y esa es la definición de una uniforme, ¿no? Dice que una variable aleatoria X con una variable aleatoria X se dice que tiene distribución uniforme en el intervalo AB si su función de densidad es 1 sobre B menos A en ese intervalo y 0 en cualquier otro punto. O sea que aquí tenemos una uniforme en 30-40. El mínimo es 30, el máximo es 40. Entonces, bueno, me mandan a calcular ciertas probabilidades. El primer punto es calcular una probabilidad acumulada. El segundo punto es calcular un percentil, un cuantil. Bueno, y el tercer punto tiene que ver con ya propiedades de la distribución, como su media y su varianza. Recordemos que el valor esperado de una uniforme es A más B sobre 2. La varianza de una uniforme es B menos A al cuadrado sobre 12. Bien, entonces, ¿cómo defino o cómo uso estas funciones de Python para calcular probabilidades, para calcular la función de densidad, para calcular la función de distribución? Bueno, mire, recuerden que esto está definido en el paquete stats de este módulo CPy, y ahí dentro hay un paquete que se llama stats. Y ahí en ese paquete están definidas estas funciones para calcular tanto para distribuciones continuas como para distribuciones discretas que vimos las clases pasadas. Eh, para la distribución uniforme tenemos la función uniforme. Recuerde que hay varias formas de uno usar estas funciones. Aquí pues estoy usando directamente la función uniforme. Recuerde que uno podría
más adelante lo hago aquí con este ejemplo, definir lo que se llama la distribución congelada, la frozen distribution, y pues a partir de ahí usarla para calcular estas probabilidades. Aquí lo estoy usando directamente sin definir ninguna distribución congelada. Y otra cosa que estoy usando aquí es esta que no sé si recuerdan que la vez pasada les dije, bueno, la función CDF, que es la función para calcular distribuciones, es la que tiene programada la función de distribución, o sea, la función acumulada, la que nos da probabilidad acumulada, la que nos da la probabilidad de que X es menor o igual que X. Yo les decía, no veo la forma de calcular probabilidades hacia arriba, porque por ejemplo en R, la función P, por ejemplo, P unif, para la uniforme, nos da la opción lower tail falso para calcular probabilidades hacia arriba. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo haré para calcular probabilidades hacia arriba? Y bueno, la función CDF no tiene esa opción, que es la función, ese método CDF no tiene esa opción. Pero me encontré, bueno, leyendo la documentación y mirando las ayudas de estas funciones, me encontré a esta función que es la función SF, que le hace función de sobrevivencia, survival function. Esa función SF es igual, esa función SF nos da 1 menos CDF. O sea que esa es la que nos da precisamente probabilidad hacia arriba. O sea, con la función SF tú calculas la probabilidad por encima de 35, que es equivalente a 1 menos la probabilidad por debajo de 35. Entonces, se las traigo aquí de primer ejemplo para que pues se utilice esa función de sobrevivencia, función survival function. Bien, mire, ahí, bueno, hay que entregarle los parámetros a la uniforme. Por defecto, esto viene como una uniforme en 0,1. Entonces, para entregarle cuando no sea una uniforme en 0,1, mire que aquí le estoy entregando el mínimo, que es 30. Recuerde que tengo una uniforme en 30-40. Pero acá, a diferencia con R, no se le entrega el mínimo y el máximo, sino que se le entrega el mínimo y el rango. Es decir, se le entrega el mínimo y la distancia entre el mínimo y el máximo. Se le entrega A y en ese parámetro de escala se le entrega B menos A. Para este caso, recuerde que aquí B es 40, el mínimo es 30, el máximo es 40, o sea, B es 40, A es 30. Entonces tú le entregas el mínimo, que es A, ahí en este parámetro de localización. Y en el parámetro de escala le entregas la diferencia 40 menos 30, B menos A. Bien, y de esa manera estás definiendo una uniforme en el intervalo 30,30 más escala. O sea, 30,30 más 10, que da 40. Y estamos definiendo un uniforme en 30-40. Bien, y lo que sigue entonces es usar esa función para calcular la probabilidad. Mire que ahí está. Nos da 0.5. Esto, claro, porque 35 es la media, ¿no? 35 está justo en el centro, entre 30 y 40. Entonces el área que queda por encima de 35 es precisamente 0.5. Por ejemplo, si quieres el área que queda por encima de 31, entonces es 0.9. Por ejemplo, si quieres el área que queda por debajo de 31, entonces, bueno, puedes hacer de dos formas. 1 menos eso. O puedes usar la función CDF
puedes usar CDF. Y esa sería, punto 1 sería la probabilidad de que una uniforme en 30-40 esté por debajo de 31. ¿Bien? Eso es el uso de la uniforme. Vamos a regresarlo acá como estaba original, 35. A 35, vamos a dejarlo aquí 35. Voy a comentar esta para que nos quede ahí la solución. Bien, mire, bueno, la otra forma es esta, ¿no? Bueno, acá, bueno, ya la tengo acá, entonces, ¿para qué repetir esto acá? La otra forma es con la función de acumulada, la distribución. 1 menos la CDF en 35. Da lo mismo. Bueno, para la segunda pregunta del problema, que aquí están pidiéndome un cuantil. Dice, dame el X tal que el 90% de los tiempos de ensamble estén por encima de ese X. Es decir, dame un X tal que la probabilidad de que la variable sea mayor o igual que ese X sea 0.90. Ahí nos están pidiendo un cuantil. Entonces, eso es equivalente, si hacemos las cuentas, si quieres punto 9 hacia arriba, es equivalente a conseguir el valor que te deja punto 1 hacia abajo. ¿Sí? Es una forma de solucionar. Entonces yo le entrego aquí punto 1, que es la probabilidad hacia abajo. Estoy usando la función PPF, mire. Recuerde que esta es la función que nos regresa percentiles o cuantiles. Es la equivalente a Q, la función Q en R, le entrega la probabilidad hacia abajo, le entrega los parámetros de la distribución y bueno, eso nos regresa el valor que deja esa probabilidad. En este caso es 31. Es decir que por debajo de 31 tenemos 0.1, por encima de 31 tenemos 0.9. Listo. Bueno, la otra pregunta tiene que ver con la media y la varianza de esa variable aleatoria. Entonces aproveché acá, recuerden que con esta característica que tiene estas funciones en Python me gusta porque uno puede obtener la media, la varianza, la desviación estándar, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, que son parámetros de las distribuciones, los puede obtener uno directamente después que defina la distribución. Aquí estoy usando la distribución congelada. Mire que le digo que X es una uniforme, stat uniform. Le entrego los parámetros de la distribución y acá le pido la media de X, que es 35. Recuerden, en una uniforme la media es A más B sobre 2 y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. La varianza de X sería 40 menos 30, que da 10, al cuadrado da 100 sobre 12. 100 sobre 12 da 8.33. Bien. Recuerde que también podemos calcular la función de densidad, que es PFM, PMF, función de masa de probabilidad. Vamos a buscarla acá con la normal. Porque ahora tengo la duda. Es PDF, perdón. La PDF es la que me da la función de densidad. PDF. Probabilidad, densidad, función. Función de
de densidad de probabilidad, PDF. Bien, entonces, pero en caso de la uniforme, recuerde que en el caso de la uniforme, la PDF es una función constante, que sería 0.1, ¿sí? En cualquier valor entre 30 y 40. Mentira, bien. Un momentito. Entonces, en el caso de la uniforme, la función de densidad es constante, pero si quiere podemos calcularla como pues, X PDF, por ejemplo, en 30 y, no sé, en 31. Eso debe dar 0.1, ¿no? 0.1. Si la calculas por debajo por fuera de cualquier valor que no esté por fuera del intervalo 30-40, eso debe darte 0. Por ejemplo, si la calculas en 25, eso debe darte 0, ¿sí? Porque recuerde que la densidad es 0 por fuera del intervalo AB y es 1 sobre B menos A en el intervalo AB. Bien, bueno, eso en cuanto a la uniforme, ¿no? ¿Qué otra cosa se podría hacer? Bueno, por ejemplo, graficar la función de densidad. Eso lo tiene, es más interesante con las otras distribuciones porque la densidad uniforme es simplemente constante y, y la distribución uniforme, que es una línea recta entre, entre A y B, se podría también dibujar, ¿sí? Pero vamos a hacer ese ejercicio con otras distribuciones. Entonces, mire, la normal, el modelo normal. Recordemos que esta es nuestra función de densidad normal con una variable aleatoria que tenga distribución normal. Tiene esta función de densidad. Recuerde que mu es la media de la distribución y sigma cuadrado es la varianza de la distribución. Sigma es la desviación estándar de la distribución. Esos son los dos parámetros. Mu es un número real cualquiera, mientras que sigma es un número positivo, ¿no? Recuerde que cuando la media es 0 y la varianza es 1 o la desviación estándar es 1, X tiene distribución normal estándar y la simbolizan con Z, y esta es la función de densidad, que sería esta función para cuando mu es 0 y sigma cuadrado es 1. Bueno, la distribución, recuerde que hay un símbolo especial para la distribución normal, que es ese phi. eh, Phi, y no es más que la integral, ¿no? De la función de densidad. Recuerden que esa integral no se puede obtener por método, forma cerrada. Esto no tiene una forma cerrada. Esto hay que resolverlo numéricamente. Perdón, mire, aquí hay un error en esta. Voy a corregirlo enseguida. Esto es la integral desde menos infinito hasta z, no hasta infinito. Es la integral desde menos infinito hasta z de la función. Aquí también, aquí no es la integral desde menos infinito hasta x, no hasta infinito, hasta x. Hasta infinito da 1, ¿no? Esa integral desde menos infinito hasta infinito da 1.
es hasta X. Esa es la distribución evaluada en X. Bien, ahí me di cuenta de ese error ahí. Es la integral desde menos infinito hasta X de la función de densidad. ¿Listo? Eso es lo que nos da la distribución. Cuando es una normal estándar, entonces se simboliza con phi de z, y es la integral desde menos infinito hasta z de la función de densidad, pues con mu igual 0 y sigma igual a 1. Bien, entonces, ¿qué hacemos a continuación? Bueno, evaluamos esa función de densidad en puntos, calculamos probabilidades acumuladas, calculamos cuantiles, generamos datos de... bueno, acá se me olvidó. Para generar datos de una... Recuerden, para generar datos es x.rbs random variables, random variables. Y por ejemplo, le digo, no, genérame 5 datos de una uniforme. Se puede generar de esa forma. O también se puede generar, voy a hacerlo aquí en un... aquí... poner una nota aquí. Generar datos con distribución uniforme. Eso es. Así se puede generar. Otra forma es como, por ejemplo, como lo haciendo directamente acá con esta. Por ejemplo, acá así. Entonces tú puedes decirle aquí stat uniform, le dices RBS, le dices cuántas quieres, 5, y le dejas los parámetros. Esa es una forma. Vamos a comentar esto. ¿Qué dijo acá? Profe, una pregunta. En los parámetros de localización y de escala, si uno no los coloca, asume 0 y 1. Sí, correcto. 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 Por defecto está en 0 y 1. No me está aceptando. Que ahí está, ahí sí generó los datos, pero parece que está tomando... Está tomando como si fuera, como si este 5 fuera el mínimo y me está generando un solo dato. Vamos a ver, y vamos a ver acá de esta forma. Esta sí está aceptando. Aquí me está aceptando el 5 y mire que me está generando 5 datos de una uniforme. Mire que todo está en 31, 37, 39. Son valores entre 30 y 40 y son 5, o sea, de esa forma. Entonces, no sé, habría que consultar la documentación a ver, porque parece que aquí me está tomando así en esta anotación me está tomando ese 5 como el parámetro de localización, o sea, el parámetro, el A, el mínimo. Vamos a decirle aquí 30, a ver, vamos a mandarla nuevamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, no, necesita... No, parece que él, así en esta anotación, dice que le estoy dando varios valores para el argumento de localización. O sea que simplemente ese número que uno le entrega aquí es el valor del parámetro de localización. No sé cómo estar haciendo. Bueno, toca mirar la documentación acá porque
posiblemente esto que está dando acá sea la media. La media como... Porque si le entrego la media, él puede calcular A y B. Yo creo que sí. Ahí parece que está... No, un momentico, que es que tengo que comentar esto acá. Sí, parece que así como está acá, es... este valor de aquí es la media. El 3580 y tanto, 3582, 25, bueno, toca mirar la documentación. Bueno, lo que sí estoy seguro es que así en esta con la distribución congelada, ahí sí, ese 5 es el número de datos y como ya ella tiene ya definida la media y el mínimo y el máximo, entonces nos está dando valores entre 30 y 40. O sea, estos serían, es seguro que estos son 5 datos generados de una uniforme con esos parámetros. Bien. Bueno, la normal. Aquí estoy haciéndolo de otra forma. Estoy importando directamente la función norm para evitarme escribir, recuerde, stat.norm, así como estoy haciendo acá. Acá estoy haciendo stat.uniform. ¿Sí? Entonces, para una cosa, para que sea más cómodo, uno puede cargar directamente la función uniform y se evita el tener que escribir stat.uniform. Ese es simplemente como para ir viendo todas las opciones que tenemos y recordando todas las opciones que tenemos. Esta opción es una opción más cómoda para trabajar. Entonces, mire, acá estoy evaluando la función de densidad, mire la PDF, la función de densidad, por ejemplo, de una normal, acá en el parámetro de localización le doy la media y el parámetro de escala es la desviación estándar. Entonces se le entrega la media y la desviación estándar y aquí el X es para evaluar la densidad en ese valor de 9. O sea, te está dando f de 9 en este caso. Eso es. Bueno, esto, por ejemplo, este valor de acá es lo primero que le pido por acá, que me imprima f de 9, o sea, la densidad evaluada en 9. Acá estoy calculando la CDF, es decir, la acumulada, lo estoy haciendo en menos 1.959964, con localización 0 y escala 1, que si quiero no se los entrego porque esos son los valores que ella trae por defecto. Por defecto viene en 0,1. Y este valor es famoso porque recuerden que este es el que me deja 0.025 hacia abajo, ¿no? 0.025, sí, 0.96. Este me deja 0.025. Este es el valor en la cola inferior. Por debajo de este valor. Recuerden que eso nos deja 0.05, 0.25 aproximadamente. Aquí está. Así, efectivamente ese es. Y con ese valor positivo, bueno, nos deja 0.025 hacia arriba, que es equivalente a 0.975 hacia abajo. Por ejemplo, acá estoy hallando, mire, la CDF en 4.1, 4.120180 es decir, estoy calculando acá la probabilidad de que una normal con media 10 y desviación estándar 3 nos dé por debajo de 4.120108. Ese valor lo escogí así porque ese 4 punto tanto es el que me deja 0.975 hacia abajo, pero en una normal con media 10 y desviación estándar 3. Ese valor. Este valor es el valor que me deja, mejor dicho, este valor estandarizado es este de acá.
La otra forma de hacerlo es, bueno, aquí lo que calculo es la probabilidad hacia arriba. 1 menos el acumulado, la probabilidad acumulada hasta ese punto 4.12. 1 menos eso sería el área hacia arriba, ¿no? La probabilidad hacia arriba, que sería 0.025. Y la otra forma es con la función de sobrevivencia, ¿ves? Ahí no hay que restar 1, simplemente uno calcula la función de sobrevivencia en 4.120108 y eso nos da el área hacia arriba, ¿no? Por encima de 4.120108, con una media de 10 y una desviación estándar de 3. Bueno, esta PPF es para regresar, recuerde los percentiles, los cuantiles. En este caso le estoy entregando 0.025 y es una normal estándar. Mire que no le estoy entregando el parámetro de localización ni escala. Entonces, esta es una normal estándar y le estoy pidiendo, mira, regrésame el valor que en una normal estándar nos deja 0.025 por debajo. Ese es precisamente este valor de acá, el 1.96 y tanto. Esto debe regresarte en menos 1.959964. Acá. Bueno, como no lo mandé a imprimir, vamos a mandarlo a imprimir. No está apareciendo acá para que aparezca. Ahí está, mire. Ahí está, ese es el valor, ese es el percentil que nos deja punto 0.25 hacia abajo. Bien. Listo, mire, si quieres ese percentil, pero en una normal con media 10 y desviación estándar 3, entonces simplemente la misma función PPF, le entregan la probabilidad que quieres hacia abajo y le das el parámetro de localización y escala. Entonces, en este caso nos va a regresar el valor que en una normal con media 10 y desviación estándar 3 nos deja 0.025 hacia abajo, que es precisamente ese 41201 que yo le estaba dando por acá. Eso es. Bien. Ya, recuerde, bueno, mire, acá lo tengo con la normal, le estoy diciendo size igual 1, es decir, un solo dato. Voy a regresarme allá porque me ha quedado la cosa con la uniforme. Acá. Aquí, con esta. Voy a comentar esto. Y voy a decirle así. O sea, que me regrese un solo valor. Que me regrese 5 valores. Que yo espero que eso debe ser equivalente a esto. Ahí está. Yo creo que... Pero lo está dando muy cerquita 35. Está dando 5 valores, pero muy cerquita 35. No creo que sean estos uniformes entre... Eso debe ser como una uniforme con media 35 y el parámetro de localización de escala debe ser 1. O sea que no está tomando... como dije, del promedio. Vamos a darle escala igual 10, a ver. A ver si funciona. Ahí sí. Entre 30 y 40. No, pero tampoco porque se está pasando. No, pero es que aquí tengo que darle 30. Para que tome localización 30, escala 10 y ahí sí sea una uniforme en 30-40. Yo creo que ahora sí. 5 valores. Vamos a darle que me dé 10 valores. Vamos a ver los valores, 33.9, 34, 35, 31, sí, 39.9, mire. 35, 34.9. Yo creo que esto sí, 37.98. Así sí, ahí está.
esta está haciendo, debe estar haciendo esta, bueno, no exactamente porque aquí le estoy diciendo 10. Una uniforme, 5 valores de una uniforme. Voy a hacer una cosa. Voy a fijar una semilla. Y con eso verificamos si es exactamente lo mismo o no. Yo aspiro a que dé lo mismo. Por ejemplo, si fijo esa semilla y le digo que me regrese 5 valores ahí, en esta, bueno, me está regresando 3, 29, 61. Ahora voy a comentar esto y voy a decirle lo mismo. Yo aspiro a que me dé punto 39.2961 acá también. Sí, mire que es exactamente, ¿no? 39.2961. Sí, de esta forma, entonces ahí queda aclarada ya la cuestión. Mire, de esta forma genero 5 datos de una uniforme con mínimo 30 y máximo 40. Un uniforme entre 30 y 40, 5 datos de un uniforme entre 30 y 40. Y la otra forma es esta. ¿Sí? Listo, ahí quedó resuelto. Ahí sí, eso sí es, ahí está claro eso. Ahí sí, sí. Bien. Bueno, mire, generar datos de una normal, en este caso con media 10 y desviación estándar 3, aquí 200 datos. Estoy generando aquí 200 datos de una normal. Aquí con esta semilla lo que garantizo es que cada vez que se ejecute eso se genere el mismo conjunto de datos. Bien, entonces mire, en este caso le mandé a que me imprimiera este de acá. Aquí todavía no he colocado la semilla, ¿no? Bueno, tiene la semilla de allá arriba. Aquí le estoy diciendo que me genere uno solo. Y acá le estoy diciendo que me genere 200 datos, una muestra aleatoria de tamaño 200 de una normal con media 10 y desviación estándar 3. Y lo estoy guardando en el valor X. ¿Por qué? Porque voy a hacer una cosa ahora. Voy a graficar el histograma de esos datos y le voy a pasar la función de densidad al histograma de los datos. ¿Verdad? Eso es lo que voy a hacer. Un momentico aquí. Bien. Listo. Aquí para imprimirlo, pero no lo voy a imprimir. Bueno, mire. Acá, graficar el histograma de densidad normal. Con una media de 10, voy a graficar el histograma de esos datos que acabo de generar. Y a esos datos, a ese histograma le voy a pasar la función de densidad. Mire, aquí lo que se genera son los valores que van a ir en el eje X. Esta es una forma elegante que me la encontré en la ayuda. A mí no se me había ocurrido, mire, me la encontré en la ayuda de estas funciones continuas, me encontré esto. Para no estar bloqueando, bueno, cuál es el valor mínimo y el máximo en que voy a poner la variable. Entonces lo que hago es que, mire que lo que estoy calculando aquí es PPF, recuerde que es lo que me regresa los percentiles. Y le digo, mire, dame el valor que te deja 0.01 en la cola inferior y ese sería el mínimo para una normal con media 10 y desviación estándar 3, y dame el valor que te deja 0.999 en la cola superior. O sea, prácticamente estamos cubriendo todo el rango de la variable. O sea, están dejando una sola cosita en la cola inferior y una sola cosita, una área de nada en la cola superior. Y entonces ahí me entrega los dos valores que prácticamente tienen, entre esos dos valores está prácticamente el 100% de la probabilidad, ¿no? Es simplemente hacer la resta.
La probabilidad en el centro es ese 0.999 menos 0.001. Entre esos dos valores que estoy generando ahí, estoy dejando esa probabilidad bastante alta, prácticamente 1. Y con eso, pues, me evito tener que estar, bueno, por ejemplo, en una normal estándar, uno sabe que una normal estándar uno puede graficarla entre -3 y 3 sin problema y ahí prácticamente está el 100% del área, ¿no? Pero en una normal con una media cualquiera y una desviación estándar cualquiera es más complicado. Bueno, otra forma es como tomar la media y restarle 3 veces la desviación estándar y tomar la media y sumarle 3 veces la desviación estándar y entre esos dos valores uno tiene asegurado casi el 90 y tanto por ciento, 99% del área está entre esos dos. Pero esto es una forma elegante. ¿Por qué? Porque tú te despreocupas de eso. Entonces lo que estoy es estableciendo un rango de valores entre los cuales yo voy a evaluar la función de densidad para graficarla. ¿Sí? Recuerde que esta función linspace lo que hace es tomar este intervalo que yo le estoy dando y partirlo y generarme en este caso, aquí le estoy dando 101, me genera más o menos unos 100 datos, me genera 100 datos bien espaciaditos, bien organizaditos, bien bonitos entre esos dos valores. Mire, y acá simplemente estoy calculando la PDF, la función de densidad, en esos valores de Z, con esa media y con esa desviación estándar. Bueno, acá organizo para hacer el gráfico. Mire, aquí estoy usando la función is para graficar el histograma. Y estoy usando la función plot para graficar para pasar la curva de la función de densidad. Estoy haciendo un histograma de densidades, o sea, no estoy haciendo el histograma de frecuencias absolutas, sino el histograma con densidades para poder pasarle la gráfica de la función de densidad, porque si no, no se va a ver la gráfica ahí. Bien, aquí paso la función de densidad y, bueno, le coloco una leyenda acá. Mire, bueno, y acá con esto se hace lo que, no sé si estuvimos hablando cuando estábamos viendo la estadística descriptiva, el RUC-plot, que es graficar los punticos en el eje X. A cada rayita de estas que usted ve acá, estas rayitas azules que usted ve acá, son datos, son la posición de los datos, la posición efectiva de los datos. Ahí están, cada rayita ese es un dato. Bien, mire, aquí les dejé esto comentado porque recuerden que yo les dije que un día me puse a neciar por ahí, bueno, motivado porque no tenía una función para calcular la combinatoria, ¿no? NCR. Entonces me dijeron que esa función ya estaba implementada en la versión de Python a partir de la 3.8 y me puse a molestar con esto y actualizar la versión de Python. Y bueno, a partir de ahí empezó a molestarme cosas que ya yo tenía preparadas con la versión 3.7.7, que era la que tenía, empezaron a molestarme y después con esta versión 3.8. Bueno, entonces una de las cosas que es esta, vea, esa thisplot, esta función se las enseñé yo cuando estábamos viendo la estadística descriptiva, que es una función que nos hace inmediatamente de manera compacta, nos hace el histograma con el RUC-plot, o sea, con ese diagrama de puntos
y con el gráfico de puntos donde de los datos, este gráfico azulito, nos hace el histograma y si no estoy mal, creo que nos pasa también enseguida la función de densidad. Voy a comentar el resto para que veamos a ver qué es lo que pasa aquí. Para que veamos a ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, lo dejé aquí como simplemente como una advertencia, porque esto manda un mensaje aquí, ¿eh? Primero, es que yo tenía otra aquí que era, y mire que está mandando una advertencia aquí. Bueno, apenas está haciendo el root plot, pero está mandando una advertencia. Me dice que esta función thisplot será removida en una versión futura. Entonces lo que dice es, cambia ese código, adapte su código para que no empiece eso a molestarle a futuro con versiones, cuando esté usted corriendo esto en nuevas versiones de Python. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta, porque posiblemente si usted va a correr ese notebook donde yo le hice esto con esta función thisplot, lo más seguro es que a futuro ya eso no le va a funcionar. Entonces, bueno, me obligó, eso ya yo lo tenía preparado así, y cuando estaba repasando la clase me obligó a buscar de rapidez, bueno, ¿cómo hago para que eso? A mí no me gustan este tipo de mensajes, cuando empiezan a salirme esos tipos de mensajes y cosas en rojo ahí, de eso me fastidia y no descanso hasta no solucionarlo y no quitar ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que lo cambié de esa manera para evitar eso y dejé eso comentado ahí. Así que advertencia, posiblemente algunas de las cosas de las que les mostré para hacer este tipo de gráficos cuando estábamos haciendo estadística descriptiva, posiblemente ya queden en desuso. Usted tendría que irse actualizando. Lo que pasa es que como esto lo estoy preparando de ese libro de Hans Lanter, y ese libro es viejito. Ese librito es como de 2015, algo así. Ese libro es un libro de hace unos 5 años, 6 años, creo. Entonces, por eso hay muchas cosas que ya van quedando desactualizadas. De hecho, tengo otro libro del cual he sacado algunas cosas, que ese libro está hecho con Python todavía la versión 2. Entonces, hay muchas cosas que están en ese libro que ya no trabajan acá. Entonces, uno tiene que estar pilas con eso. Bueno, mira, entonces, eso es. Ahí se hace este gráfico que es muy interesante, muy importante. Muchachos, cuando uno va a probar, por ejemplo, que unos datos son normales, aquí porque estoy generando los datos directamente del modelo, pero si tú tienes unos datos reales y quisieras ver si esos datos los puedes modelar o puedes utilizar el supuesto de que esos datos siguen la distribución normal, entonces esto es un gráfico que es obligatorio hacerlo, ¿no? Porque te muestra si hay un buen ajuste de los datos al modelo normal o no. Es un gráfico importante y útil. Bien. ¿Qué hago acá? Bueno, acá este es otro gráfico que es útil, pero cuando queremos enseñar, por ejemplo, cuando este gráfico se los muestro yo a mis estudiantes cuando estoy enseñándole la distribución normal. ¿Para qué? Para ver el efecto que tiene la media sobre la densidad. O sea, ¿qué pasa si yo muevo la media? ¿Y qué pasa si yo muevo la varianza? ¿Qué pasa con la gráfica de la función de densidad?
Entonces aquí lo que se hace, muchachos, es graficar 6 densidades, 3 con la misma media y 3 con la misma varianza. 3 con la misma media y diferentes varianzas y 3 densidades con la misma varianza y diferentes medias, para ver el efecto de la media y de la varianza sobre la función de densidad normal, ¿no? Acá, mire, más o menos les explico el código. Es la misma cosa, muchachos. Mire, aquí, bueno, mire, genero los datos Z donde voy a evaluar la función de densidad. Mire, calculo la función de densidad con media 10 y desviación estándar 1, con media 10 y desviación estándar 2, con media 10 y desviación estándar 3. Y calculo, para ese Z, calculo cada uno de los, para ese vector de Z, evalúo la función de densidad en cada uno de esos valores. Mire que todos tienen la misma media, 10, y tienen diferentes desviación estándar. Y grafico eso. Mire que acá abro una ventana gráfica con una fila y 2 columnas. En la primera celda voy a colocar todas las que con la misma media y diferente varianza. Y en la segunda celda voy a ubicar las que tienen la misma varianza y diferente media. Entonces, mire, aquí mando a graficar, mire todo en la primera celda, ¿ve? AX1, AX1 es esta parte de acá. Y luego hago lo mismo, pero ya, bueno, aquí hay que tener cuidado porque mire que aquí como la media, la voy a hacer con media igual a 8, 10, 12. Entonces corro el riesgo de que si calculo esos valores que van a ir en el eje X con una sola de las distribuciones, es posible que la otra me quede corto al final y no salga bien la cola superior, ¿no? O no salga bien la cola inferior. Entonces aquí lo que hago es, mire, lo mismo. En la normal con media 8 calculo el valor que me deja 0.01 en la cola inferior, y acá en la normal con media 12 calculo el valor que me deja 0.999 en la cola inferior, es decir, 0.0001 en la cola superior. Y lo hago con la media 12. De esa forma garantizo que las 3 funciones de densidad van a salir en el gráfico. O sea, no me voy a quedar corto en el eje X. Es decir, no me va a salir de pronto una densidad cortada a la cola al final o al principio. Listo. Eso es lo novedoso ahí. Nada del otro mundo. Nada que no se pueda entender. Y aquí, bueno, calculo la función de densidad en cada uno de esos valores de Z2. Nótese que todos tienen, en este caso, tienen desviación estándar 2. Y la misma, perdón, todos la misma desviación estándar 2 y media 8, media 10, media 12. Bien, y lo mando a graficar. El resultado de eso, muchachos, es este gráfico. Ahí está. Bueno, aquí me está saliendo la etiqueta. Bueno, como el gráfico es pequeño, la etiqueta me sale muy grande ahí, me está tapando una de las campanitas, ¿ya? Pero esta es la idea, mire. Entonces uno le dice a los estudiantes, mire, nótese que estas 3 están hechas con la misma media, el punto máximo de la campana está sobre ese 10 que es la media, y nótese que a medida que aumenta la varianza, la gráfica se va achatando, ¿no? O sea, el efecto de la desviación estándar es achatar la campana. Y acá está todas con la misma desviación estándar y la media diferente. Nótese que a medida que crece la media, la campana se va desplazando a la derecha. Oiga, muchachos, no lo considero tan importante, pero es bueno. Me encontré en uno de estos libros que estoy siguiendo para este curso, me encontré un código para
hacer este gráfico dinámico. ¿Qué significa ese gráfico dinámico? Que tú tienes un botoncito y en ese botoncito lo vas desplazando con el ratón, le haces clic y lo vas desplazando y vas cambiando la desviación estándar. Y se queda como un video donde la campana se observa, es decir, no es estático como este, sino que la campana va apuntándose o achatándose dependiendo de si vas aumentando o disminuyendo la desviación estándar. Lo tengo por ahí. Sé que me recuerdas para, si están interesados, para compartírselo. Me gustó eso porque tú puedes generar gráficos dinámicos simplemente variando tú dices la forma de variar, varías el parámetro, en este caso, por ejemplo, la desviación estándar o la media, lo que quieras variar, y la gráfica va cambiando estilo así como un video. ¿Ya? Es chévere. Lo tengo por ahí, me recuerdan para compartírselo. No le voy a dedicar tiempo a eso porque no es una cosa así como que sea una cosa que es muy utilizada, pero sí, por ejemplo, para efectos didácticos de enseñanza de esto, si usted se quiere ser un buen profesor de esto, pues eso es una buena opción, una buena opción. Pero un momentico aquí que está haciendo calorcito, prendo aquí. Ya está aquí, el aire acondicionado. Bien. Mire, como a manera de ejercicio para practicar, supongamos que la estatura de los estudiantes de un instituto es la estatura media, vamos a poner aquí, de los estudiantes de un instituto es 165 centímetros con desviación estándar 8 centímetros. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra de 36 alumnas tenga una media de 167 centímetros o más? Bueno, este ejercicio es un pretexto para recordar. Nótese que me están preguntando cuál es la probabilidad de que una muestra de 36 alumnas tenga una media de 167 o más. Esto es un pretexto para recordar la distribución de probabilidad de la media de una muestra aleatoria tomada de una distribución normal. Recordemos que la media hay un teorema, ¿no? Un teorema que dice que si tú tomas muestras aleatorias de una población con distribución normal, entonces la media de la muestra de tamaño n también es normal, con la misma media de la población y con varianza igual a la varianza de la población dividida n. ¿Ah? Listo. Y enseguida recordarles también un resultado que se conoce como el teorema del límite central, que dice, bueno, si la población de donde extraes la muestra no es normal, pero tiene tamaños de muestra grande, entonces la distribución de la media de la muestra converge a una normal con la misma media de la población y con una desviación, con una varianza que es la varianza de la población dividida en. Dicha de otra forma, la media estandarizada converge en distribución a una normal estándar si converge en distribución a medida que el tamaño de la muestra crece. Eso se llama teorema del límite central. Entonces, aprovechando ahí para recordar eso y cómo se resolvería este problema. Mire. Entonces, respuesta a esta pregunta, bueno, mire, me defino a una X como, aquí estoy usando la distribución congelada, una normal con localización 165, que es la media, y una escala que es, ojo, la escala que es la desviación estándar de la media de la muestra. Recuerde que es la desviación estándar poblacional dividido raíz de tamaño de la muestra. Entonces, como la desviación estándar de la población dicen que es 8 centímetros, entonces
la desviación estándar de la media de la muestra sería 8 sobre raíz del tamaño de la muestra, que es 36. 8 sobre raíz de 36. Entonces, mire que estoy definiendo una normal con media 165 y desviación estándar sigma sobre raíz de n. ¿Listo? Y ahí, pregúnteme lo que quiera con respecto a la media, a probabilidades. Pregúntame la probabilidad que quiera con respecto a la media de esa muestra. Entonces, aquí está, mire. Como es una probabilidad hacia arriba, uso la función survival de sobrevivencia, evaluado en 1.67. Es decir, aquí me está dando la probabilidad de que la variable X esté por encima de 167. Ojo, que la variable X en este caso tiene la distribución de la media, ¿no? O sea, ahí, en otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté por encima de 167? Recuerden que es equivalente a 1 menos la distribución evaluada en 1.67. Bien, bueno, eso en cuanto a la distribución normal. Oh, muchachos, mire, un ejercicio. Ejercicio. Grafique distintas funciones de distribución. Por ejemplo, vamos a hacérselo concretamente. Grafique las funciones de distribución normales con grafique las funciones de distribución de normales con, por ejemplo, con media, así como la hice allá, 8, 10, 12. Es decir, con las y la misma varianza y la misma desviación estándar. Por ejemplo, hágala y la misma desviación. Sigma igual a 2. ¿Ya? En un mismo sistema de coordenadas. Quiero ver esa función de densidad, perdón, esa función de distribución es una cosa así como estilo de una S. Es una S. Entonces quiero ver la función de distribución para distintas medias con la misma desviación estándar. Esa es una. Y lo mismo que hice con la densidad, pero exactamente lo mismo, pero cambiando, dejando la media fija y, por ejemplo, con una media de 10, como la hice allá, solo la media de 10 y solo la media de 10 y bendito Dios. Y desviaciones por ejemplo, sigma igual 2, acá, así como la hice acá. 1, 2 y 3. Sigma 1, 2, 3. Bien. A manera de ejercicio, para que practique. Estos gráficos son útiles, ojo, muy útiles. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza ese gráfico? En pruebas de hipótesis. Esa función
esa función de distribución, recuerde que la función de potencia de una prueba de hipótesis tiene que ver con la función de distribución, ¿no? Precisamente. Entonces uno quisiera graficar la función de potencia de una prueba bajo normalidad y esas cosas, y mirar cómo cambia, por ejemplo, la potencia de la prueba a medida que, por ejemplo, cambia la varianza o cambia la media y esas cosas. Es un gráfico muy útil. Bien, practique ahí. Bueno, la distribución exponencial. Entonces, mire, una variable aleatoria X se dice que tiene distribución exponencial si su función de densidad tiene esta forma, ¿no? Cuidado con esto, muchachos, porque en algunos textos definen la exponencial con otra parametrización. O sea, aquí no colocan el lambda, sino 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. ¿Sí? Cuando se define de esta manera, 1 sobre lambda es la media, ¿no? Y si se define con 1 sobre lambda acá, entonces la media es lambda. Entonces hay que tener cuidado por a veces cómo me definen la densidad, cómo parametrizan a la función de densidad de exponencial. Bueno, por ejemplo, mire, vamos a evaluar esta función de densidad y yo lo hice como para verificar porque uno tiene que ser cuidadoso con esto y que efectivamente esté dando lo que uno cree que da, que no vaya a estar dando otra cosa. Entonces vamos a evaluar la función esta para x.04 con lambda igual 25. O sea, es decir, en una exponencial cuya media es 1 sobre 25. ¿Sí? Es decir, que voy a evaluar esa función en 0.04 con una media de 1 sobre 25. Bueno, entonces mire, aquí la función es expon. Recuerde, está definida en este paquete y ahí la estoy importando directamente a la función expon. Mire, primero lo hago a pulmón. Vea. 25, que es el lambda, por exponencial de menos 25 por x. O sea, aquí estoy haciendo lambda por exponencial de menos lambda x. Es decir, si me dicen que lambda es 25, entonces es 25 por exponencial de menos 25x. Eso debe estar, si efectivamente esa es la parametrización, así está definida en Python, entonces la función de densidad debe evaluarla así como que manualmente debe ser la misma que evaluada por la función PDF. Y mire que efectivamente así es. Es decir que aquí, mire, el parámetro que tenemos que entregarle no es el lambda a Python. Aquí esta función spawn de Python, de stats, no se le entrega el lambda, sino el 1 sobre lambda. O sea, lo que se le llama parámetro de escala no es lambda, sino 1 sobre lambda. Es decir, ese parámetro de escala vendría siendo la media de la distribución. Le dicen parámetro de escala. Bien. Es decir, que si yo te digo, no, tengo una variable aleatoria con distribución exponencial de lambda igual a tal cosa, entonces, ojo, tienes que decirle en el parámetro de escala 1 sobre lambda. Pero si te digo, no, como a veces en los ejercicios que vienen en Montgomery, no, que tengo una exponencial con media tanto. Bueno. Entonces, si te están dando la media de la distribución, lo que te están dando es 1 sobre lambda. Entonces tienes que tener cuidado en ese sentido. Bueno, entonces mire que exponencial PDF, ¿no? En X, en el valor de X, y con un lambda con un parámetro de 1 sobre 25. Una media, con la media de 1 sobre 25. Mire que es exactamente el mismo valor. Mire, otro ejemplo con la exponencial. Hallar la probabilidad de que una exponencial esté por debajo de un X particular. Por ejemplo, para cuando X sea 0.1, por ejemplo, entonces
si X es una exponencial de media 1 sobre 25, hallar la distribución y evaluar el punto 1, es decir, la probabilidad de que la variable esté por debajo de punto 1. Mire que eso nos da punto 9179. Bien, acá hallo, al contrario, es hallar el cuantil con la función PPF. Para salir de la duda, para estar seguro, le di este mismo valor y ella debe regresarte el punto 1. O sea, punto 1 es el valor que nos deja esta probabilidad por debajo. Entonces, si yo le entrego esta probabilidad, él me regresa punto 1 porque punto 1 es el valor que deja esa probabilidad por debajo. Recuerden que esas dos funciones son inversas. Bien. Lo mismo, ¿cómo simulo datos de una exponencial? Por ejemplo, si yo quiero simular datos de una exponencial con media 1 sobre 25, es decir, lambda igual a 1,25, entonces le digo exponencial RBS de random variable, valores aleatorios, le doy la escala y le digo cuántos quiero. En este caso ahí le estoy diciendo uno solo. Bueno, aquí no se imprime nada porque voy a mandar a imprimir esto. Aquí genero 200 datos de una exponencial. Ahí está, este es un dato que viene de una distribución exponencial. Aquí genero 200 datos, es decir, simulo 200 datos con distribución exponencial. Y ahora grafico, nuevamente, graficar la densidad exponencial con el histograma de los datos. Entonces, mire, aquí estoy evaluando la función de densidad en este valor de Z. Mire, aquí estoy hallando los percentiles los percentiles que te dejan prácticamente 1 en el centro. Y evalúo la función de densidad en esos valores, en ese vector Z. Y luego lo mando a graficar. Ahí está, mire. Ahí está el histograma de los datos simulados y ahí está la función de densidad en el mismo gráfico. Bien. Por ejemplo, graficar 3 densidades exponenciales distintas, lambda 0.5, lambda igual 2 y lambda igual 10. Mire, esta figura está en el libro de Montgomery, ¿no? Me lo traje de allá. Es la figura 419 en el libro de Montgomery. Entonces, bueno, vamos a reproducir ese gráfico que tiene Montgomery allá. Y bueno, lo mismo, muchachos, mire, aquí abro la ventana gráfica, genero los datos donde voy a evaluar las densidades y aquí mire PDF. Recuerde, si me dan el lambda, entonces aquí tengo que darle 1 sobre lambda, 1 sobre lambda, 1 sobre lambda. Y ahí evalúo y luego a graficar eso. Ahí está. Ahí está la densidad con diferentes valores de lambda. Bien. Bueno, recuerde que esto es chévere, que tú puedes recuperar la media, la desviación estándar, la varianza. Bueno, acá me está dando la varianza, lo último, ¿no? Si quieres ver esto, y mándalo a imprimir. Él siempre, como esto acá, siempre imprime lo último. Entonces, mire, la media es 0.04, que es 1 sobre 25. 1 sobre 25. Es mismo valor, ¿no? O sea que efectivamente este parámetro que está dando aquí 1 es la media de la distribución. Bien. ¿Qué más? Bueno, mire, aquí me puse a neciar con esto, pero yo no le voy a hacer, si usted está interesado en esto, estúdielo usted, es cómo hacer cálculo simbólico con estas distribuciones, que se puede en Python,
es algo que es chévere, pero uno cuando está haciendo cosas aplicadas, está haciendo análisis de datos en cuestiones aplicadas, esto muy poco lo necesita. El estudiante sí. El estudiante sí, ¿por qué? Porque si eres estudiante y, por ejemplo, no te acuerdas cómo es la función generadora de momentos de una exponencial, uy, esto es útil. O cómo es, no sé, en forma general, cómo es la media de una distribución. Esto podría servirte porque te puede dar el promedio, la función generadora de momentos, te da muchas cosas de la distribución en forma simbólica. ¿Ah? Por ejemplo, si tienes una uniforme y no te acuerdas que la media de una uniforme es A más B sobre 2, esto podría servirte, ¿no? Pero no, si, si eres capaz de aprender a hacer esto de manera simbólica con Python, creo que no lo necesites porque debes tener mucha experiencia, ¿no? Y ya no necesitas que alguien te recuerde, mejor dicho, conseguir que esto te dé la media de una distribución de manera simbólica es más trabajoso que aprenderse que la media es tanto. Entonces, bueno, pero ahí le dejo esa inquietud por si de pronto usted está interesado, que parece que a ustedes no les interesa aprender nada, ¿no? Eso uno les deja cosas y nadie, no, eso nadie dice nada. Ay, Dios mío, qué decepción tan grande. Qué decepción tan grande. Ah, mire que esto da la ventaja de que, por ejemplo, aquí lo estoy usando en forma simbólica y le estoy diciendo, mira, regrésame la función la función de distribución de una normal evaluada en cero. Recuerde que ese es 0.5, pero mire que te lo da como un medio, ¿no? Y mire acá, esta es chévere porque mire, la probabilidad de que X sea menor que cero, mire, esto es una cosa chévere. O sea, X es una normal estándar y entonces mire que yo le estoy diciendo la probabilidad de que X sea menor que cero, o sea, dándoselo simbólicamente, probabilidad de que X sea menor que cero. Y me dice que es un medio. Por ejemplo, el valor esperado de X, ¿eh? Recuerden que una normal estándar el valor esperado es cero. Entonces, mire que aquí me lo regresa. Por ejemplo, el valor esperado de X cuadrado me lo regresa. El valor esperado de la raíz cuadrada del valor absoluto de X me regresa el valor enseguida. Mire, ahí se evalúa. Y mire la función E de X. E de X. Por ejemplo, en el caso de la exponencial, mire, aquí genero, le digo, muéstrame la densidad exponencial que estás usando ahí. Y entonces se lo digo que me lo muestre en términos de un L, donde L es el lambda S, y efectivamente me está mostrando L por E a la menos LY. Es decir, que efectivamente la que está usando Python ahí es esa parametrización como la tengo acá, ¿no? Lambda exponencial de menos lambda X. Cálculo simbólico. Cálculo simbólico. ¿Le interesa? Estudie. Es trasnoche. Estudie. Estúdielo. Ahí le dejo. Bueno, mire, aquí está. Mire, aquí le estoy calculando la función generadora de momentos de una exponencial. Lo que pasa aquí, mire lo que dice, es menos L sobre T por L. Mire, evaluada en T. Evaluada en T. Mire, recuerde que la función generadora de momento es el valor esperado de X elevado a la T. La función generadora de momentos de la variable aleatoria X evaluada en X es igual al valor esperado de E a la TX. ¿Sí? Eso es lo que le estoy pidiendo ahí. Mire, el valor esperado de una exponencial evaluada en TY. Mire que te regresa en forma simbólica. Ahora, ¿por qué me la estás regresando así? Porque eso, recuerden que esas funciones generadoras de momento por lo general las definen en un intervalo que contenga cero. O sea, en un intervalo cortico alrededor de cero. Entonces, por ejemplo, para t menor que un medio, por ejemplo.
o valor absoluto de t menor que 1/2. Entonces, él lo está haciendo así, como yo no le estoy restringiendo el valor de t, que eso es una cosa que estaba buscando, pero no encontré y no quise perderle más tiempo a esto. Pero uno puede restringir el valor de t aquí, de tal manera que eso me quedó faltando ahí. ¿Cómo le digo? Por ejemplo, aquí, mire, aquí le estoy diciendo, estoy definiendo un símbolo L, que es el lambda mío, el lambda para la distribución. Le estoy diciendo, es un valor real. Y le estoy diciendo, es un valor positivo, porque recuerde que en una exponencial ese lambda por definición es positivo. O sea, el parámetro de la distribución es un número positivo. Ahí no te acepta valores negativos. Entonces, le digo, bueno, si L va a ser el parámetro de una exponencial, tiene que ser real positivo. O sea, un número mayor que 0. Número real mayor que 0. Entonces, miren que aquí le estoy diciendo que ese lambda es real positivo. La pregunta del millón es, ¿cómo restringo aquí? Esa no la encontré y no le quise perder más tiempo. ¿Cómo restringo aquí para decirle que T está en el intervalo 0,1? Por ejemplo, para restringir a T en 0,1. No sé si será así. Lo más seguro es que no. Bueno, vamos a ver de pronto. No, viste, da un error enseguida. Entonces, ¿para qué? ¿Y eso para qué? No, para que no me dé tan complicada la función generadora de momento, porque la función generadora de momento me la está dando esta tiene la forma, ¿no? Esta tiene la forma. Solo que me está restringiendo, y el valor de t me lo está restringiendo a cierto intervalo ahí. Y me dice, bueno, mire que aquí me está diciendo, es esta integral que no es más que el valor esperado de e a la tx, de e a la ty, el valor esperado de e a la ty para una exponencial, ¿no? Dice, en otro caso, es decir, te da la definición de la función generadora de momento en otro caso, en caso que no esté cumpliendo con esta condición. Si yo restringiera el valor de t, seguramente no me la pondría así tan complicada, sino que me diera el valor exacto acá, el valor exacto como uno la ve en los libros, la forma común que uno ve esa función en los libros. Bueno, muchachos, mire, la distribución gamma, otra distribución continua. Directamente la gamma no se usa tanto así como para problemas de aplicación de la gamma, sí, no, pero hay unos casos particulares de la gamma que sí son muy utilizados. Por ejemplo, la exponencial. Recuerde que una exponencial es el caso particular de una gamma. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Si pones alfa igual a 1, esto te queda la densidad de una exponencial. O sea que la exponencial es una gamma con ese parámetro alfa igual a 1. Por ejemplo, otra que es bastante utilizada es la distribución de Erlang, que es un caso particular de una gama. La chi cuadrado es un caso particular de una gama. Con ese alfa un entero y ese lambda igual a 1/2. Creo que si no estoy mal. Es con lambda igual a 1/2 y alfa un número entero, donde ese entero son los grados de libertad. Una chi cuadrado, una gamma se convierte en una chi cuadrado. La chi cuadrado es un caso particular de una gamma. Y la de Erlang, que se utiliza bastante en cuestiones de, por ejemplo, para modelar el tiempo hasta cierto número de eventos. Por ejemplo, una aplicación que tiene la distribución exponencial es que la distribución exponencial te modela el tiempo que transcurre entre dos eventos de una Poisson. Es decir, si una variable aleatoria X tiene distribución de Poisson, recuerde que la distribución de Poisson nos modela el número de ocurrencias en un intervalo, por ejemplo, de tiempo. Si estamos trabajando con tiempo, entonces la Poisson te modela el número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Si tú quieres modelar el tiempo que transcurre entre dos eventos de una Poisson,
entonces eso se puede demostrar teóricamente, formalmente, que el tiempo entre dos eventos de una Poisson, de un proceso de Poisson, tiene distribución exponencial. Entonces, si tú registras, no, ha ocurrido, se dio el evento de una Poisson, y tú, ¿cuál es la probabilidad que el próximo evento se dé en tanto tiempo? Una exponencial. Esa es una aplicación que tiene la distribución exponencial. Por ejemplo, para modelamiento en cuestiones de tiempos, tiempos de cola, tiempo de espera en cola. Entonces, recuerde que un caso típico de la Poisson es que, bueno, los clientes que llegan a cierto mostrador llegan con una distribución, llegan con una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a tanto. Calcule la probabilidad de que lleguen 5 clientes en 2 minutos. Ese es un típico de Poisson. Entonces, te pueden lanzar la pregunta, bueno, calcule la probabilidad de que si llegó un cliente ahora, ¿cuál es la probabilidad que el próximo cliente llegue en tantos minutos? ¿Sí? Que transcurra tantos minutos hasta la llegada del siguiente cliente. Bueno, eso se modela con una exponencial. Bueno, la Erlang, que es un caso particular de la gama, cuando ese alfa es un entero, lo que nos modela es el tiempo que transcurre para la ocurrencia de R, donde R es el entero ese, el alfa es un entero, bueno, ese entero te cuenta los eventos de Poisson y la variable aleatoria Erlang te modela el tiempo que se necesita para que ocurran esos R eventos de Poisson. Eso es. Entonces, es bueno estudiar la gama en ese sentido, por la aplicación. Bueno, mire, aquí yo defino, mire, este A que vendría siendo el alfa de acá, se le conoce como el parámetro de forma. Y recuerden que la gama tiene dos parámetros, que el parámetro de forma y el parámetro de escala. En Python, el parámetro de forma es ese alfa que aparece en la densidad, y el parámetro de escala es el mismo de la exponencial, es el lambda. Bueno, no es el lambda, es 1 sobre lambda. Mejor dicho, cuando ese parámetro de forma sea 1, nos queda la exponencial, ¿no? Entonces, mire que aquí estoy definiendo en realidad una exponencial. Esa es una exponencial. Es una gama con alfa igual 1 y lambda igual 1. O sea, el parámetro de escala es 1 sobre lambda, pero como lambda es 1, 1 sobre 1 es 1. Listo, mire, aquí estoy definiendo una gama con un parámetro de forma de 8.3, o sea, el alfa es 8.3 y el parámetro del lambda es 2, o sea, el parámetro de escala es 1/2. Y estoy definiendo una gama, la X3 es una gama con alfa 7.5 y parámetro de escala y con un lambda de 3.75. Listo. Esos parámetros los tomé de un gráfico que está en el libro de Montgomery. Se los voy a mostrar para que... Aquí está un H cuadrado. Estos gráficos. La distribución T. La distribución F. Bueno, la gama está antes. La gama está antes. Vamos a ver. Distribución chi cuadrado. Esta es la normal. ¿Ves? Se me perdió la gama. Teorema del límite central, distribuciones de muestreo. No. Lo que pasa es que estas distribuciones están en el capítulo 5. Perdón, capítulo 4. Esas distribuciones continuas.
Ahí está la exponencial. Bueno, no, todavía no. Están definiendo valor esperado y varianza. Ahí sí está la uniforme, la normal. La normal. Oiga, una cosa interesante, ¿cómo sombreo debajo de la gráfica de la distribución de una función? Chévere. Eso es algo chévere. Tengo que aprender a hacer eso. Por ahí he visto alguna sombreada. O sea, es simplemente... Mire, aquí está, esta es una, ¿qué? Una exponencial, diferentes parámetros. Erlang y gamma. Erlang y gamma. La Erlang, que es un caso particular de la gamma. Esta es una Erlang y acá está la gamma, ¿no? La gamma, ahí está la gamma. Y este es el gráfico que intenté hacer allá. Ese es el gráfico que intenté hacer allá. ¿Sí? Reproducir este gráfico. Reproducir este gráfico. Eso es. Bueno, vea que no es para darle la vida a ustedes, sino es que se utiliza por lo menos para cuestiones pedagógicas, para mostrar la forma de la distribución y para, por ejemplo, en caso que quieras modelar, tienes unos datos y quieres mostrar que esos datos siguen tal distribución, pues este tipo de gráficos se necesita hacer. Mire, bueno, como les dije, la gamma no tiene mucha aplicación así, pero la Erlang, que es un caso particular de la gamma, con R un número entero, es así. Y este ejercicio me lo traje de Montgomery. Dice, un sistema de comunicaciones de datos, en un sistema de comunicaciones de datos los mensajes llegan a un nodo, los mensajes que llegan a un nodo son colocados en un paquete antes de ser transmitidos por la red. Es decir, llegan mensajes como si yo estuviera recibiendo encomiendas, me llegan y yo digo, bueno, voy a acumular aquí estas encomiendas cuando completo un paquete de 5, entonces hago un envío. O sea, no voy enviando a medida que va llegando, voy enviando enseguida, no, sino llegan, armo un paquetico, cuando tengo un paquetico envío. Esa es la idea. Entonces, llegan mensajes, y cuando se completan 5 mensajes, el sistema envía un paquete de 5 mensajes. Entonces dice, suponga que los mensajes llegan al nodo de acuerdo con un proceso Poisson con lambda igual 30 mensajes por minuto. Y entonces tú te quedas sorprendido. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué me meten aquí la Poisson? Bueno, por la aplicación que les comenté hace un rato. Recuerde que si los eventos están ocurriendo de acuerdo con una Poisson, el tiempo entre ellos se modela con una exponencial, y si quiero el tiempo que transcurre para acumular 3 de ellos o 4 de ellos o 5 de ellos, es una Erlang. ¿Sí? Es una Erlang. El parámetro de la Poisson lo hereda la Erlang. ¿Sí? Y dice, mire, con lambda igual 30 mensajes por minuto. Póngale atención a esto porque son 30 mensajes por minuto. Entonces me dice, si se utilizan 5 mensajes para formar un paquete, es decir, hasta que no me lleguen 5 mensajes, yo no formo un paquete para enviarlo. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de formar un paquete en menos de 10 segundos? Es decir, que te lleguen los 5 mensajes, que para formar el paquete los 5 mensajes te lleguen en menos de 10 segundos. ¿Sí? En menos de 10 segundos. Nótese que acá me están dando el lambda en términos de mensajes por minuto y acá me están preguntando en términos de segundos. Ojo, la unidad de tiempo no es la misma. Entonces hay que hacer la conversión. Sea que pases esos 10
esos 10 segundos a términos de minutos, o sea que pases esos 30 mensajes por minuto a mensajes por segundo. Cuidado con eso, porque ahí grave la cosa, si no haces esa conversión. Entonces yo lo hice, si me llegan 30 mensajes por minuto, eso significa que me llega medio mensaje cada segundo, a pasarlo a segundo. ¿Sí o no? Medio mensaje cada segundo. Porque si me llegaran 60 mensajes en un minuto, me estaría llegando un mensaje por segundo. Pero como llega a la mitad, me está llegando medio mensaje por segundo. ¿Ya? Para que en un minuto te lleguen 30, necesitas que te llegue medio cada segundo. ¿Listo? Entonces, en promedio nos están llegando medio mensaje por segundo. O sea que el parámetro lambda ahí no es 30, es 0.5. Número de mensajes por segundo. ¿Por qué? Porque acá me están preguntando en 10 segundos. La unidad de tiempo me cambió de minuto a segundo. Cuidado con eso. Bien, entonces mire, simplemente la escala, el parámetro de escala, el lambda, es 0.5, por lo que acabo de justificarle, y el A es 5 porque es el número de paquetes que estás. Recuerde que el tiempo que transcurre para tener tantos eventos de Poisson, eso es lo que te modela la Erlang. Entonces, como necesitas el tiempo transcurrido para que te lleguen 5 paquetes, entonces por eso el alfa ese es 5. Bien, y ya listo. Defines una gama con ese A y ese parámetro de escala de 1 sobre 0.5. Y listo. Y lo otro que te queda es que calcules la función de distribución en 10. Porque me están preguntando la probabilidad de que se demore menos de 10 segundos. Ese es el tiempo, ¿no? 10 segundos. Y me preguntan por la probabilidad de que el paquete se forme en menos de 5 segundos. O sea que ahí el R es 5. Bueno, muchachos, mire, otra distribución continua que se usa bastante es la distribución de Weibull. Esa se usa bastante para modelar tiempos de falla. Mire, dice, modela la distribución de fallos. En realidad es tiempos de fallo en sistemas cuando la tasa de fallos es proporcional a una potencia del tiempo. La función de densidad es esta es K sobre lambda, X sobre lambda a la K-1 por E a la menos X sobre. Nótese que si K es 1, ¿sí? Si K es 1, creo que se tiene aquí 0, ¿sí? Si K es 1, se tiene una exponencial. ¿Cierto? Sí. Si K es 1, se tiene una exponencial. Bien. Entonces, listo. Vamos a calcular probabilidades con una Weibull. Entonces, mire, aquí me traje este ejemplo que es el 425. Yo los ejemplos los estoy haciendo con ejemplos conocidos de los textos para no echarles carreta, para ver que efectivamente den como lo resuelven allá en el libro y saber que estoy haciendo las cosas correctamente. Por eso me los traigo así del libro y no le invento ejercicios raros para que después no salga, no, que eso no da, que esto no, para ver si efectivamente entendimos y estamos usando bien la función. Bueno, mire, yo me encontré, la verdad es que primera vez reconozco mi ignorancia, pero yo me encontré allá en la documentación de Python, de ese stats, me encontré 2 Weibull, una que Weibull min y una Weibull max. Primera vez que yo veo eso en toda mi existencia. Por eso es que uno nunca deja de aprender cosas. Bueno, la Weibull min es la que coincide con la que uno conoce normalmente como la distribución de Weibull, ¿no? Es
la que se utiliza en cuestión de sobrevida y eso. Hay que averiguar más qué pasa con esa Weibull Max, porque es primera vez que yo me entero de eso. No tengo ni idea de que ni siquiera la miré porque estaba preparando la clase esta. Entonces, mire, esa Weibull Min entonces hay que darle el parámetro de forma y el parámetro de escala. Entonces, en este caso, mire, con este ejemplo, dice que el tiempo de falla en horas del cojinete de una flecha está modelado de manera satisfactoria por una Weibull con C igual a 1/2 y delta igual a 5.000 horas. Ese delta es el que aparece acá como el lambda, ¿no? Como el lambda. ¿Sí? Ese lambda. Mire que como aquí en la parametrización está en términos de 1 sobre lambda, mire que está X sobre lambda. O sea, no está lambda por X, sino X sobre lambda. Entonces, cuidado con la cuestión de la inversa, ¿no? Porque en este caso hay que entregárselo directamente porque recuerden que aquí hay que entregar la media. Ese parámetro de escala en todas estas aplicaciones de por ejemplo, de la exponencial. Recuerde que se entrega la media, entonces la media es 1 sobre lambda, en este caso 1 sobre delta. O sea, si el delta allá está parametrizado con 1 sobre delta, entonces se entrega el delta directamente. Pero si está como delta allá, entonces tendría que entregar acá 1 sobre delta. Eso tiene que ser cuestión de cuidado ahí. Mucho cuidado con eso. Listo, mire, ahí está. Y esta es precisamente la respuesta que, bueno, aquí me tocó hacerlo a pulmón porque no me estaba dando, según la respuesta que tiene Montgomery, él la calcula como manualmente y encuentra que la respuesta a ese problema es exponencial de la raíz cuadrada de 6.000, que es donde mandan a calcular el valor sobre ese delta. Y bueno, y yo estaba comparando y no me estaba dando con la respuesta que tiene el libro. Entonces, bueno, lo que pasa es que allá en el libro redondean eso y ese redondeo afecta bastante, que se nota una diferencia grande en esa probabilidad. Entonces yo me asusté y yo, ñércale, no es lo mismo, no está dando lo mismo, ¿qué está pasando? Entonces lo que hice fue, bueno, vamos a ver si es verdad. Y resulta que él redondea mucho y en el redondeo pierde aquí en la respuesta, ¿no? Pierde muchas cifras en la respuesta. Y por eso no estaba dando originalmente, pero con esto comprobé que efectivamente así es que toca parametrizar esto para que nos dé la Weibull de acuerdo con ese problema. Bien, eso es. Ahí está. Bueno, aquí él pregunta, él dice que determinemos el tiempo promedio de falla. Aquí les comento que eso no me dio, porque él le da un promedio allá. Yo traté de hacerlo acá y perdí tiempo aquí, me dio un valor acá que no está coincidiendo allá. Entonces no sé qué está pasando aquí con esto, pero no dio exactamente el valor de la media que dice de acuerdo con la teoría de la distribución de Weibull. Sin embargo, se los dejo ahí, pero con la advertencia, ojo, aquí una advertencia, ojo, no. Voy a ponerle un ojo aquí. Ese método ahí de stats no es Weibull-min, ahí en ese SymPy, o SymPy lo coge como Weibull normal. Yo creo, no sé, vamos a ver, porque yo creo que, no, viste que no la reconoce. Parece que no la reconoce, la tiene como Weibull simplemente. Eso estaba pensando yo cuando está, posiblemente que sea otra de esas Weibull, o de pronto acá tiene programada otra, como hay varias Weibull, entonces posiblemente sea eso, no sé. Ojo, aquí no da la respuesta para que ustedes tengan en cuenta eso de Montgomery. Para que tengan en cuenta eso. Ahí, y de pronto si usted logra descifrar qué es lo que está pasando, pues podamos...
Bueno, mire, aquí la misma carreta, muchachos. Queremos graficar distintas densidades Weibull. Entonces, es la misma forma de evaluar y eso. Bueno, mire, por último ya, faltan 10 minutos. Distribuciones asociadas a la normal. Tiene que ver con las distribuciones de muestreo que se le llama. Mire, la distribución T, que es la distribución de X barra menos mu sobre S sobre raíz de N, que es la distribución que se usa para construir intervalos de confianza y probar hipótesis cuando desconocemos la varianza de una población y queremos probar hipótesis y construir intervalos de confianza con respecto al promedio poblacional. Entonces, se usa esa distribución que es una distribución T. Aquí les dejo, mire, un ejemplo y resuelto, mire, es simplemente la función es T, la función T, y el parámetro son los grados de libertad. Igual, ahí se los dejo. Aquí les dejo un ejercicio para que graficar en el mismo plano las funciones de densidad normal, la T con 1 grados de libertad, 10 grados de libertad y 25 grados de libertad, y la densidad normal estándar ahí juntas. Ese es un gráfico que para enseñanza es muy bueno, porque te muestra que a medida que los grados de libertad crecen, la T se aproxima a la normal. Es un gráfico bueno, donde tú podrías mostrarle a tus estudiantes, mire, si los grados de libertad se van para más infinito, la T se aproxima en distribución a una normal. Y por eso es que cuando no, que si tenemos tamaños de muestra grande, entonces puedes usar la Z en lugar de la T, la prueba Z en lugar de la prueba T, o la prueba, sí, la prueba basada en la distribución Z en lugar de la T, para un N más o menos de 25 para arriba. Es válido eso, es válido hacer esa aproximación. Y eso es una forma de uno gráfica de mostrarle al estudiante que eso efectivamente es así. Mire, ahí les dejo un ejercicio con... bueno. Sí. Ahí les dejo un ejercicio con ese ejercicio. Graficar en un mismo plano distribución T con 1, 10 y 25 grados de libertad y junto a la distribución normal estándar. Ahí mismo. La distribución chi cuadrado. Aquí está la teoría. Bueno, la principal aplicación de la distribución chi cuadrado es la distribución de muestreo de esta estadística, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, que eso tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Se usa para probar hipótesis con respecto a la varianza de una población normal o para estimar la varianza de una población normal mediante intervalos de confianza. Ahí les dejo un ejemplo del libro de Montgomery, de cómo se utiliza. Aquí les dejo un ejercicio con respecto a la F, ¿oyeron? Que esa no la muestro aquí, pero entonces usted me debe averiguar algo sobre la F. Recuerde que la distribución F, bueno, una de las aplicaciones, la aplicación principal es, por ejemplo, en este caso, para estimar cocientes de dos varianzas de poblaciones normales independientes o para probar hipótesis con respecto al cociente de dos varianzas, que es la prueba que uno usa, por ejemplo, para probar la hipótesis de que las varianzas son iguales antes de ir a probar que, por ejemplo, antes de ir a aplicar el procedimiento de prueba para comparar dos promedios con poblaciones independientes, por ejemplo. Entonces recuerden que existen casos cuando las medias cuando las varianzas se asumen iguales, cuando no se asumen iguales y estas cosas. Entonces uno primero hace la prueba F para mirar si las varianzas se pueden asumir iguales para después decidir cuál de las pruebas T utilizo, si uso la T con varianzas iguales o T con varianzas distintas. Bien, muchachos, todo por hoy. Ahí, oiga, ¿cuándo vamos a hacer el parcial? Les comento, en esto aquí, por ejemplo, mire, todo lo que tiene que ver con distribución y con aproximaciones es válido acá, ¿no? Por ejemplo, la distribución de diferencias de promedio. Recuerde que eso se distribuye normal si las poblaciones son normales y si no son normales, el teorema del límite central.
pues nos garantiza cierta convergencia a la distribución normal. O sea que ahí podemos usar la distribución normal para calcular probabilidades con respecto a diferencia de promedio y esas cosas. Por ejemplo, la aproximación de la binomial a la normal válida se usa cuando tú estás estimando la proporción poblacional. Por lo general uno usa la aproximación por la normal. Eso es el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli en realidad es una binomial, pero uno puede usar la aproximación normal para calcular probabilidades con respecto a eso y para estimar y para probar hipótesis con respecto a la proporción poblacional. Mejor dicho, todas estas distribuciones de muestreo valen y se evalúa y entra en evaluación para aplicaciones de estas funciones de distribución. ¿Qué tal si hacemos el parcial el próximo martes? ¿Qué va a entrar? Todo es un parcial acumulativo. El viernes doy clase y el martes hacemos el parcial. Jueves, profe. ¿Cómo? ¿O lo quieren hacer el viernes? El jueves, profe. En la clase de jueves. ¿Qué digo? El jueves. El jueves da clase. Jueves. Sí, estaba confundido. Me pasó lo de Kung Fu. Pensé que tenía clase con ustedes el viernes. No, el jueves. ¿O quieren hacer el parcial el jueves para que salgan de eso? Vamos a hacer ese parcial el jueves. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? O no sé. Ustedes me dirán. Doy clase el jueves y hacemos el parcial el martes. Vamos a hacerlo el martes. Va jugando. Hacemos el martes, profe. Porque el jueves tenemos Sí, profe, claro. para poder estudiar bien. Más te vale que estudies bien. ¿Listo? Bien. Bueno, muchachos, eso es todo. Profe, este notebook está disponible ya. Dígame. Este notebook está Sube el disponible. notebook, profe, inmediatamente. No lo he subido. Ya enseguida lo subo. Ya pasé lista. Listo, ahí descargué la asistencia. Bien, muchachos, entonces nos vemos el jueves. Profe, disculpe una Bueno, pregunta. profe. Sí.